Hola neutroncitos, bienvenidos a Resolviendo el ser bachiller. Bienvenidos, para lo cual vamos a empezar con el área de ciencias naturales. Primera pregunta, vamos a relacionar la teoría evolutiva con su ejemplo de evidencia. Tenemos teoría darwinismo y neodarwinismo. Tenemos el ejemplo, los primeros pinzones de Galápagos presentaban una amplia variación en el pico, lo que les permitió adaptarse a diferentes hábitats. En una población de mariposas aparecen mutantes de color gris que se les camufla mejor en las cortezas grises de los árboles. C. Al colonizar una isla, una población de pinzones con un alelo beneficioso cambia su frecuencia genética debido al efecto fundador. Y D. Las aves capturan mariposas blancas sobre los troncos grises con mayor facilidad que los individuos grises, generando una presión selectiva. Ahora, si nosotros recordamos a lo que hace referencia el darwinismo y el neodarwinismo, como sabemos, el neodarwinismo es una evolución sintética que hemos tenido en los últimos años, y el darwinismo se basa en los tres principios básicos, lo que es la selección natural, en el cual el más apto desplaza al menos adaptado. Ahora voy a relacionar únicamente lo que hace referencia al darwinismo. Por ejemplo, darwinismo dice que los pinzones de Galápagos presentaban una amplia variación en el pico, lo que les permitió adaptarse. Entonces ahí estamos hablando de una selección natural y una adaptación. Entonces tendríamos 1 con A. Ahora si relacionamos las dos últimas opciones, la opción 3 y la opción 2 y opción 4, esas ya prácticamente nos quedan descartadas, únicamente quedando en opción la 1 y la 2. Vamos a relacionar otra a lo que hace referencia el neodarwinismo. El neodarwinismo, al ser una teoría sintética, se basa en los principios básicos, lo que es una deriva genética, lo que es una mutación y lo que es una selección natural. Ahora, si yo relaciono el neodarwinismo con lo siguiente, dice, una población de mariposas blancas aparecen mutantes. Al hablar de mutantes estamos hablando acerca de las mutaciones, por lo tanto tendríamos 2 con B. Ahora, si yo veo mi opción número 2 no tiene 2 con B, sino tiene 2C y 2D, por lo tanto queda descartada, lo cual mi opción correcta sería la opción número 1. De esta manera hemos resuelto el ejercicio sin analizar todas las opciones de manera muy fácil y descartando las demás opciones. Bien, continuando, ahora vamos a pasar a lo que es un poco del dominio social. La pregunta que analizaremos titula ¿Todos son acontecimientos históricos de participación ciudadana y acción colectiva en Ecuador excepto? Veamos qué opciones se nos presentan. Ocupaciones masivas de tierras de carácter nacional del movimiento Sin Tierra, manifestaciones de abril de 2005 concentradas en la capital, concentraciones indígenas por la conmemoración de los 500 años de colonización y movilización de la población y declaración de emergencias en Saraya. Si analizamos la pregunta, nos dice todos son acontecimientos históricos de participación ciudadana excepto, Si viene a ser un acontecimiento histórico que debe ser rememorado por la participación ciudadana y así por todo el colectivo en el país, debe ser un hecho trascendente y que tenga importancia en la historia de nuestro país. Por lo tanto, si vemos las ocupaciones masivas de tierras de carácter nacional del movimiento Sin Tierra, no tiene relevancia, ¿no es cierto? Manifestaciones de abril de 2005 concentradas en la capital, esto directamente lo podemos relacionar con las protestas ante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces, si fue un acto de liberación, por ende debe ser conmemorado. Concentraciones indígenas por la conmemoración de los 500 años de colonización, eso también tiene que ver con la liberación, movilización de la población y declaración de emergencia en Sarayaco. Sarayaco no tuvo esta emergencia sanitaria. Entonces, la única opción que nos queda como correcta sería el literal A. Ocupaciones masivas de tierras de carácter nacional del movimiento Sin Tierra. Gracias, Juan. Muy importante, por ejemplo, aquí la palabra clave que yo consideraría es excepto. Tendríamos que exceptuar a una de las opciones, tendríamos que estar atentos, está al final de la oración, entonces tendríamos que leer
leer toda la pregunta en realidad. Vamos ahora con una de matemáticas, ¿sí? El área de matemáticas nos dice: para evaluar a un grupo de alumnos, un colegio tomó una misma prueba para alumnos de segundo y tercer año de colegio. La nota media de la prueba, considerando el total de los alumnos, de los 150 alumnos, fue 7.80. Sabiendo que la nota media de los alumnos de segundo año fue 7.4 y que la nota media de los alumnos de tercer año fue 8.4, el número de alumnos de segundo año es... Para resolver este ejercicio tenemos que hacer un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación sería los estudiantes de segundo año más los estudiantes de tercer año igual a la totalidad. El ejercicio sí nos está dando que son 150 alumnos, es decir, nos quedaría S más T igual a 150. Y una segunda ecuación que sería multiplicar cada uno de estos estudiantes por lo que sacó en promedio, es decir, los de segundo sacaron 7.4, nos quedaría 7.4S, más lo que sacaron los de tercero, sería 8.4 por T, que serían los de tercero, igual a la totalidad multiplicado por su nota también, que sería 150 por los 7.8. De esta manera tendríamos que despejar este sistema de ecuaciones. En este caso nos piden de segundo año y realizando los respectivos cálculos nos quedarían 90 estudiantes para segundo año. Entonces en este caso sería la opción número 4 o la D, como ustedes quieran verlo, ¿sí? Bueno, muy bien, Juan Diego, es cierto, importante únicamente conocer un despeje de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo podemos despejar ecuaciones? Existen principalmente algunos principios básicos para despejar ecuaciones, pero que algunos truquitos que se va involucrando en el transcurso de este curso que se ha ido desarrollando para no utilizar lo clásico. Y si es que quieren esos truquitos, ¿a dónde deben acudir? Al Centro de Estudios Neutrónicos, para no estar utilizando el típico igualación, despeje, etcétera, ¿no es cierto? Matrices, nada por el estilo, sino únicamente unos pequeños truquitos que en menos de un minuto nosotros podremos resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, vamos ahora a continuar con otra pregunta del área de ciencias naturales. Dice: complete el enunciado. En el laboratorio de biología, una prestigiosa universidad se busca replicar el experimento de Miller y Urey, quienes demostraron que las biomoléculas esenciales para la vida, como los aminoácidos, se pueden sintetizar al simular condiciones de una atmósfera primitiva. Si el experimento resultaba bien, se demostraría que los compuestos, mediante un proceso de polimeración, dieran lugar a macromoléculas que con el tiempo adquirieron capacidades de autorreplicación y generación de un proceso evolutivo que dio lugar a las primeras moléculas que luego formarían con las mismas características químicas actuales. Ahora nosotros si tomamos muy en cuenta esto experimento realizado por Miller y Urey, a los quienes se basan en la teoría quimiosintética o del origen físico-químico, ¿no es cierto?, en los cuales postulan o en los cuales predicen que la Tierra a los principios de los siglos o a los principios tenía una atmósfera reductora, es sin oxígenos, la temperaturas elevadas, había grandes tormentas eléctricas, etc. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quieren demostrar en esta universidad? A ver si el experimento del señor Miller y Urey son o no verdaderos, ¿no es cierto? Para lo cual, dice, se demostraría que los compuestos, vamos a ir analizando qué compuestos, por ejemplo, Juan Diego, si nosotros por simple predicción o por conocimiento básico, sabemos que una molécula inorgánica jamás puede polimerizarse, ¿no es cierto? Eso es algo orgánico. Claro, lógicamente. Por lo tanto, nosotros quedaríamos descartados la opción 1, opción 2, ¿no es cierto? Quedándonos la opción número 3 y la opción número 4, a la cual quedaríamos por analizar, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos que los compuestos orgánicos, mediante un proceso de polimeración, dieron lugar a macromoléculas, o sea, moléculas muy grandes, ¿no es cierto?, que con el tiempo adquirieron capacidades de autorreplicación y generación de un proceso evolutivo que dio lugar a las primeras moléculas de, ahí está el kit, ARN o ADN. Como nosotros conocemos, el ADN es una molécula mucho ya más compleja que el ADN, por lo tanto nuestra opción será la
opción número 3, ¿no es cierto? Porque el ARN únicamente es una sola hélice, mientras que el ADN ya es una estructura más compleja en los cuales almacena nuestras características hereditarias. ¿Y en dónde se encuentra el ADN? Se encuentra dentro de los cromosomas, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra opción correcta sería la opción número 3. Es decir, sintetizando, primero estuvo el ARN y después el ADN. Claro, lógicamente, y también ahí hay que darnos muy en cuenta, hay una teoría también en la cual dice, hipótesis del mundo ARN, en la cual dice que primero hubo el ARN, posteriormente hubo el ADN. ¿Ya? Muy bien, ¿no? Volviendo ahora a lo que es el dominio social, vamos a analizar el siguiente ítem. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural establece varias directrices relacionadas a la libre accesibilidad, entendida como la posibilidad de velar porque todas las culturas pueden expresarse y dar a conocer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir las prácticas que fomentan la diversidad cultural en torno a la accesibilidad. ¿Qué se nos presenta? La primera, fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la bioética, así como su participación al respecto. La posibilidad de participar del espacio público como un lugar de deliberación, intercambio, cohesión y promoción de la igualdad. La potenciación, fortalecimiento y desarrollo del sistema de educación intercultural bilingüe. Y la última opción que se nos presenta, promover la restitución y recuperación de todos los bienes patrimoniales degradados, ¿no? Si analizamos el enunciado, nos dice cuáles son aquellas prácticas que fomentan la diversidad cultural en torno a la accesibilidad. Si recurrimos a ver qué es esta diversidad cultural, es respetar, ¿no es cierto?, que somos unidos pero diversos. Cada uno, ¿no es cierto?, tiene sus características, su forma de actuar, su cultura, su lengua, y esto no debe ser respetado. Y si lo vinculamos en torno a la accesibilidad, nos quedaría como opción correcta los literales 2 y 3. Esto quiere decir la posibilidad de participar del espacio público como un lugar de deliberación, intercambio, cohesión y promoción de la igualdad. Igualdad se va a relacionar estrechamente, ¿no?, con diversidad y igualdad de oportunidades. Y el literal 3, la potenciación, fortalecimiento y desarrollo del sistema de educación intercultural bilingüe, algo que se ha venido dándonos desde hace muchas épocas, la reivindicación de nuestros indígenas, asimismo la reivindicación de la mujer, y esto a qué dio paso incluso a través de estas mujeres luchadoras de nuestro país, que se tome en cuenta, ¿no?, la educación intercultural bilingüe. Por ende, ¿no?, la opción correcta sería 2 y 3. Perfecto, muchas gracias, Paola. Vamos ahora con una de matemáticas también. Nos dice el ejercicio: dos vigas se encuentran en el plano y están determinadas por las ecuaciones 3y más 2x menos 15 igual a 0, 2y menos 3x más 14 igual a 0. A partir de las ecuaciones descritas, ¿cuál es la relación entre las rectas correspondientes? Las opciones son perpendiculares, paralelas, secantes u oblicuas. Entonces vamos recordando algunos conceptos antes de responder a esta pregunta. Las perpendiculares, esto nos enseñan incluso desde la escuela, que algo perpendicular es algo que va a formar un ángulo de 90 grados, mientras que algo paralelo es algo que nunca se va a llegar a unir, ¿sí? Son dos líneas paralelas que pueden ir hasta el infinito, pero jamás se van a unir. Y algo secante van a cruzarse, pero en un ángulo diferente de 90 grados, y algo oblicuo es algo inclinado. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos que ver qué relación tienen estas rectas, es que son perpendiculares, paralelas, secantes u oblicuas. Entonces aquí lo que yo recomiendo es encontrar la pendiente de cada una de estas rectas, ¿sí? Y la pendiente nos va a ayudar a responder. Por ejemplo, en el caso en la primera ecuación, la pendiente sería menos 2 sobre 3, mientras que en el segundo caso la pendiente sería 3 sobre 2. Si es que observamos, la una es positiva y la otra es negativa. De esta manera nosotros podemos ya inferir en unas respuestas si la una es positiva y la otra es negativa. A lo mejor sean perpendiculares o secantes. Tenemos que descartar esto.
Ahora observen que en el primer caso es 2 sobre 3 negativo y en el segundo caso es 3 sobre 2. Son exactamente los mismos números, pero están cambiados. Es decir, el uno es inverso negativo del otro. Y recordemos que las rectas perpendiculares son las pendientes, la una es inversa negativa de la otra. Por lo tanto, en este caso la respuesta vendría siendo perpendiculares. Tenemos que recordar estos pequeños conceptos de pendiente que aprendemos del primero de bachillerato ya. Ya, muy bien, Juan Diego. Ahora vamos a continuar con una pregunta relacionada a lo que es el área de ciencias naturales. Y dice lo siguiente: complete el enunciado. Para que el sistema inmunológico genere memoria durante el primer ataque de un patógeno, los linfocitos deben diferenciar primero. Por esta razón, la neutralización del antígeno es un proceso relativamente, comparación con el segundo ataque del mismo patógeno. En una infección de este tipo, el sistema inmunológico, compuestos por los linfocitos B y linfocitos T, y el sistema inmune, cuyos componentes celulares son los macrófagos, eosinófilos y las células asesinas naturales. Ahora sí vamos a recordar algo básico acerca del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que tenemos dos tipos de sistema inmunológico: el sistema inmunológico innato o inespecífico. ¿A qué quiere decir inespecífico? Que no ataca a un antígeno en específico, sino en general. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, nuestra piel, la mucosa. El sistema inmunológico, en cambio, adquirido es aquel que ya uno se va adquiriendo con el tiempo. Ellos son específicos, en cambio, o sea, ellos van a atacar a un antígeno en específico. Ahora, ¿qué me dice este enunciado? Me dice que la neutralización del antígeno es un proceso relativamente. En este caso va a ser un proceso relativamente lento, debido a que el sistema inmunológico específico necesita generar células de memoria para que en el segundo ataque ya no le vuelva a dar esa enfermedad, sino únicamente los anticuerpos ataquen directamente esos antígenos y puedan producirse este tipo de enfermedad, como sucede en el sarampión, la varicela. Si una vez le dio, ya no la puede volver a dar, porque ya tiene memoria ese tipo de células. Ya. Entonces, por lo tanto, sería un proceso relativamente en comparación del segundo ataque del mismo patógeno. En una infección de este tipo interviene el sistema inmunológico específico, porque el específico está atacando un antígeno específico, compuesto por los linfocitos B y linfocitos T. Y el sistema inmune sería el sistema inmune, cuyos componentes celulares son los macrófagos, eosinófilos y las células naturales, asesinas naturales, o también denominadas células NK. Ahora, entonces nuestra opción correcta sería la opción número 1. ¿Por qué? Tenemos que en un proceso lento, a los cuales corresponde un sistema adquirido, y están compuestos por linfocitos B y T, y el final sería el innato, que está compuesto por células asesinas naturales y los macrófagos, incluso están las células fagocíticas en este tipo de casos. Entonces, ¿para qué analizar las demás opciones únicamente conociendo conceptos básicos? Entonces, nuestra opción correcta sería la 1 o la opción número A. De acuerdo, ¿no? Volviendo a lo que es el dominio social, vamos a analizar un poco de los derechos humanos. ¿Qué nos dice? Lee el texto y responda. A través de la promoción del reconocimiento del trabajo del hogar como una tarea no únicamente importante para la familia, sino también como parte del desarrollo económico y social del país, se busca la inclusión de este grupo poblacional del trabajo dentro de los agentes activos en términos económicos, así también su inclusión en términos laborales. Por tanto, se han promocionado distintas reformas relacionadas con la equidad e igualdad de derechos en comparación con otros sectores laborales, para que beneficios como la jubilación o la atención a la salud puedan ser accesibles para aquellas personas que son consideradas trabajadores del hogar. Bueno, pues bien, lo que siempre recomiendo a los chicos es que trabajemos la comprensión lectora. Aquí también en sociales lo que debemos hacer es tratar de inferir en el texto o leer detenidamente, leer con precaución para no confundirnos en las respuestas. Nos dice que el derecho busca ser garantizado a través de las medidas mencionadas en el texto. Por eso, prestar mucha atención a lo que nos dice el texto y ahora vamos a conjugarlo con las respuestas.
La primera opción, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su relación con el Estado, totalmente descartada. No nos está hablando de que el ser humano no tiene derecho a su relación con el Estado, descartado. Segunda opción, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado. Si la analizamos tampoco tiene relevancia ni concordancia, la descartamos. Opción 3, todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta sería la opción correcta. Yo ni para qué llegar a la siguiente opción. ¿Por qué? Porque en el texto explícitamente, si lo analizamos bien, si lo leemos bien, nos está diciendo que todas las personas tienen esos derechos básicos, ¿no? Acceso a la seguridad social y a la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales. Por ende, no, la respuesta correcta, si realizamos una buena lectura, sería la opción número 3. Listo, muchas gracias. Paula, estaba bastante obvia también esa respuesta, ¿no? Así es. Vamos a ver. Vamos con otra de matemáticas. Nos dice lo siguiente. Después de un tiro libre en un partido de fútbol, la pelota sale de la cancha y cae por una pendiente. En el primer segundo recorre 4 metros, en el segundo recorre 8 metros, en el tercer segundo recorre 12 metros y así sucesivamente. ¿Cuántos metros recorrerá la pelota al sexto segundo? Este ejercicio tiene detrás como teoría, digámoslo así, o la parte matemática, lo que se llama progresiones aritméticas en este caso. Fíjense ustedes, al primer segundo recorre 4. Al segundo recorre 8, es decir, 4 más. Al tercero recorre 12. Al cuarto segundo sería 16 metros. Al quinto segundo sería 16 más 4, 20 metros. Y al sexto segundo serían 20 metros que teníamos, más los 4 serían 24 metros. Es un ejercicio bastante sencillo que tal vez nos demoremos unos 30 segundos en responder, y en este caso ha sido la opción B, sumamente fácil. Únicamente conociendo conceptos básicos de la matemática de progresiones aritméticas y así también como geométricas, teniendo claros otros tipos de definiciones. Y vamos ahora con una pregunta relacionada con el área de ciencias naturales. Vamos a lo que hace referencia química. Dice, la descomposición del estiércol de ganado emite un compuesto gaseoso en el cual se presenta a continuación. Con base a la información, identifica el tipo de enlaces que une los átomos del compuesto descrito. Opciones: apolar, metálico, iónico y covalente. Si observamos en la imagen, nos presenta un compuesto orgánico al cual corresponde, Juan Diego, el metano, ¿cierto? Un compuesto bastante conocido, ¿cierto? Ahora, si nosotros observamos la imagen, vamos a descartar primero las posibles opciones que no son, en los cuales vamos a ir analizando. Enlace metálico, no puede ser, descartar. No están metálicos. Enlace iónico, no están formando iones, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos quedaría el enlace covalente y enlace apolar. Ojo aquí. ¿Qué es un enlace covalente? Covalente es cuando comparte un par de electrones, correcto, muy bien, un par de electrones, ¿cierto? Dentro de los covalentes tenemos covalente polar y covalente polar. El covalente polar nos hace referencia, ¿no es cierto?, cuando no comparte equitativamente ese par de electrones o existe una diferencia de electronegatividad, mientras que el apolar o puro también se denomina de esa manera, ¿cierto? No existe una diferencia de electronegatividad o se forman entre compuestos generalmente de mismos elementos, como el caso del átomo del cloro, el caso del átomo del oxígeno, del flúor, etc. ¿Ya? Por lo tanto, están descartadas las 3 opciones. Nuestra opción correcta sería únicamente enlace covalente. Sería en este caso el enlace covalente polar, ¿no es cierto?, que no nos especifica aquí. Nuestra opción correcta sería la opción número 4. Hay que recordar ese tipo de cosas. Aquí claramente descartó Luis metálico, porque no hay metales. Recuerden ustedes que en la tabla periódica los metales están en la parte izquierda, ¿sí?, y los no metales en la parte derecha. En este caso está un carbono que claramente es un no metal. No puede ser iones porque no está formando iones. Y únicamente nos ha quedado el covalente, como nos dice Luis. Y aquí algo muy importante también.
En la primera opción nos dice apolar. Incluso esto podríamos mezclarlo con la parte de lengua y literatura. Vendría siendo el A un prefijo, que vendría siendo la A como prefijo, Paula. ¿Es algo contradictorio a lo mejor? Claro, sería contradictorio, sería sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que no es polar. Entonces uno no va a ser polar, ha sido covalente. Continuamos. Me toca a mí. Sí. Vamos a ver, me toca la pregunta. Listo. Nos dice la siguiente. Una empresa determinó una función para saber el número de productos que puede producir en tantos días. Si la función en cuestión es P igual a 9 elevado a la X menos 2 más 3 elevado a la X, donde X está expresado en días, ¿en cuántos días la empresa podrá producir 7.290 productos? Entonces aquí nosotros tenemos una función exponencial y recuerden que la función exponencial crece de manera desmedida, digámoslo así, crece muy rápido, con una pequeña variación. En este caso nos está dando las opciones 4, 6, 5.314 y 2.136. Ayúdame Luis aquí por favor. Si nosotros algún número lo elevamos, por ejemplo, a 1.000, la respuesta va a ser un número extremadamente grande o extremadamente pequeño. Si lo elevamos a 1000, Sí, extremadamente grande. es extremadamente grande. Por lo tanto, nosotros como respuesta tenemos apenas 7.290. De esta manera nos va a quedar descartada la opción 3 y la opción 4, porque está elevado a 5.314 y 2.136 respectivamente. Es decir, nos va a quedar un número demasiado grande que no entraríamos a hacer cálculos. Solo lo vamos a tomar la 4 y la 6. Vamos a hacerlo por descarte. Vamos a asumir que es el 4 y vamos a demostrar que es falso o es correcto. Entonces tomamos el 4 y la reemplazamos en el valor de X. Es decir, nos quedaría 4 menos 2, nos quedaría 2. Y 9 elevado al cuadrado es 81. Guardamos el 81 en nuestro cerebrito. Más 3 elevado a la X. La X vale 4. 3 elevado a la 4 es 81 también. Y 81 más 81 anterior sería 182, perdón. No es la respuesta. Por lo tanto, nos ha quedado la respuesta B, que vendría siendo 6. ¿Sí? De esta manera, por descarte también lo hemos hecho. Si es que ustedes desean, pueden hacerlo en casa el cálculo y les va a dar los 7.290. Creo que también mediante cambio de variable también se puede realizar este Sí, ejercicio, ¿no es cierto? podríamos hacer un cambio de variable para encontrar la respuesta También, exacta. lógicamente se va a volver un poquito más largo, pero también se puede realizar por cambio de variable. Efectivamente. Bueno, ahora continuando con parte del dominio lingüístico, vamos a analizar una pregunta muy sencilla, ¿no? De temas que sin duda los hemos venido analizando desde la escuela, colegio, y es importante tenerlos de una manera clave, qué significan cada uno. Identifique el antónimo de la palabra en comillas. Rápidamente, ¿no? Sinónimos, antónimos. Si vamos a la sinonimia, las palabras que tienen el mismo significado, antonimia, o palabras que tienen un significado contrario. Veamos qué nos dice el enunciado. Los sueños no solo abarcan nuestros deseos, sino nuestras preocupaciones, nuestros temores y nuestros intereses. Si yo tuviera 100 de tus sueños recopilados, esta viene a ser la palabra entre comillas, a lo largo de varias semanas o meses, se darían varias consistencias y temas. Veamos qué opciones nos presentan. Recopilados, no un antónimo. Reunidos, compendios, compilados, dispersados. Rápidamente, ¿no? Sinónimos de compilados tenemos, ¿no? Comprendidos, compilados, reunidos. Sin duda, ¿no? La opción correcta sería dispersados. Súper fácil, ¿no? Sí. Un antónimo, dispersados. Muy bien. Vamos ahora a continuar con una pregunta del área de ciencias naturales. Y dice lo siguiente: complete el párrafo. El átomo de azufre tiene 16 electrones, por lo que su configuración electrónica, 10 electrones completan el primer y segundo nivel de la siguiente manera.
Los 6 electrones restantes se ubican en el tercer nivel, repartidos en el orbital 3s y los orbitales 3p. Por lo tanto, la configuración electrónica del azufre es... Únicamente hacemos por descarte aquí y tomando en cuenta algo muy pequeñito a lo que hace referencia a los niveles electrónicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, analicemos, el orbital S, el orbital P y el orbital 10. El orbital F. Si me recuerdas, Juan Diego, ¿cuántos electrones máximo puede tener el orbital S? El S tiene máximo 2 electrones. Correcto, el orbital P son 6 electrones, 3 orbitales. Correcto, el orbital D son 5 orbitales, son 10 electrones. Y el F, 7 orbitales, 14 electrones. Si nosotros observamos la opción número 1, o la A, como deciden llamarlo, dice S4. Por lo tanto, eso no está, es algo como que tiene solamente 2 claro. manitos y puedo coger solamente lógicamente, entonces ya están 4. Ya pues, lógicamente, por descarte nos queda la opción número B, únicamente conociendo cuántos electrones puede llevar un orbita. Lo hemos hecho por descarte también en este caso. Sepan ustedes que pueden responder las preguntas por descarte o encontrando la solución. La manera más fácil y que nos ahorre menos tiempo en resolver. Bien, ¿no? Volviendo un poco a lo que es el dominio lingüístico, vamos a ver lo que son reglas de concordancia no nominal y verbal. Veamos qué nos dice la pregunta. Son oraciones que cumplen con las reglas de concordancia nominal y verbal, excepto, ¿no? Concordancia nominal y verbal. Si recurrimos, ¿no?, a los preceptos básicos, ¿no?, la oración tiene que tener el sujeto, el predicado, modificadores directos e indirectos, y tienen que estar, ¿no?, en concordancia nominal y verbal. Tiene que estar en concordancia, ¿no?, el número también, ¿de acuerdo a esto? Veamos qué opciones nos dan acá. Julio en el verano ama dibujar árboles, montañas, lagos y bosques. Luis y yo me comunicaron que hablarán hoy con la prensa en el partido. El poema, el mito y el cuento ha sido practicado por todas las culturas. La pera y el plátano aplastados mientras la piña se mostraba intacta, ¿no? Si vemos a simple vista, si no realizamos una lectura muy comprensiva, podemos ver que quizás no existen errores en ninguna de las oraciones. Sin embargo, si vamos a la literal número 2, nos dice: Luis y yo me comunicaron que hablarán hoy con la prensa en el partido, ¿no? Concordancia nominal. Me comunicaron que hablarán hoy. Quizás podría ser Luis y yo hablarán hoy con la prensa nominal en el partido, para que exista esa concordancia nominal y verbal. Por ende, la respuesta correcta sería el literal 2 o el literal B. Interesante. Vamos con otra pregunta de la parte de matemáticas también. De física, perdón. Nos dice: un trueno se ha oído 50 segundos después de verse el relámpago. ¿A qué distancia ha caído el rayo? Entonces, yo les hago una pregunta, compañeros. Cuando hay un trueno, ¿ustedes qué perciben primero? ¿El sonido o primero lo ven? Primero se ve la luz. Primero se ve la luz. Le vemos al trueno y después llega el sonido. Sí, siempre pasa aquello. Pues aquí nosotros tenemos que recordar cuánto vale la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo en el sistema internacional. Y para calcular el espacio, ustedes saben que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces vamos a multiplicar esta velocidad, 340 metros sobre segundo, por el tiempo que demora en recorrer, que serían 50 segundos. Si multiplican, nos da 17.000 metros. Pero las respuestas no están en metros, sino están en kilómetros. Lo único que tenemos que hacer es una conversión, es decir, le vamos a retirar 3 ceros y nos va a quedar 17 kilómetros, porque 1 kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Entonces nos quedaría la opción D en este caso. Entonces es un ejercicio. Muy bien. Ahora vamos a continuar con otra pregunta relacionada al área de ciencias naturales, y dice lo siguiente: una de las responsabilidades de los guías del Parque Nacional Sumaco es promover el cuidado de las especies de esta área protegida. Seleccione las acciones que contribuyen a conservar las especies en este parque.
Opción 1. Solicitar que no dejen residuos ni restos de comida en los senderos. Prohibir a los turistas capturar los animales silvestres o sus crías. 3. Prohibir que los turistas recorran senderos sin señalización. Y la 4. Recomendar el uso de botas de caucho y protector solar. Si nosotros analizamos esto para la protección de las especies, primero debemos, ¿no es cierto?, no destruir lo que es los hábitats, no capturar especies, etc. Por ejemplo, si nosotros analizamos, compañeros, la opción 3 y 4, ¿qué opinan acerca de esta opción? ¿Nos ayudará a contribuir la conservación de las especies? Usar protector solar, creo que no nos va a ayudar, ¿no es cierto? No, sin duda no. Y la opción número 3 dice: prohibir a los turistas que recorran senderos sin señalización. Esa tampoco nos va a ayudar a conservar lo que es la diversidad de las especies en un parque, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra opción correcta será la opción número 1, o sea, el literal 1 y 2 nos quedaría como opción correcta, ¿no es cierto? De acuerdo. Muy bien, ahora volvemos nuevamente a la parte del dominio social, analizando un poco de los conflictos bélicos y sus consecuencias en Ecuador. ¿Qué nos dice el ejercicio? La Primera Guerra Mundial corresponde al conflicto bélico que tuvo lugar en la década de 1910 en Europa entre dos bloques militares. La Triple Alianza formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, y la Triple Entente formada por Francia, Reino Unido y Austria. En esta pugna no se vio directamente relacionado el Ecuador, pero debido a los vínculos comerciales y políticos que toda América Latina mantiene con el viejo continente, el país se vio indirectamente afectado, ¿no es cierto? Estos conflictos bélicos, como bien sabemos, si analizamos un poco de la historia del Ecuador, siempre fuimos no colonizados y quizás eso nos afectó de una manera indirecta. Veamos qué opciones se nos presentan. Identifique la consecuencia indirecta que sufrió el Ecuador por el conflicto manifestado en el planteamiento. Literal A: caída de las exportaciones del cacao hacia Europa, con lo cual se devaluó la moneda y se generó una alta inflación. Auge y fortalecimiento de movimientos políticos basados en el socialismo proveniente de la Unión Soviética. Establecimiento de bases militares estadounidenses en las Islas Galápagos por sus características geográficas. Fortalecimiento de una economía capitalista dependiente por medio de la industrialización del campo y del mercado terciario. Si analizamos cada uno de los literales, puede que tengan estrecha relación con lo que se nos plantea, una consecuencia indirecta. Sin embargo, si analizamos, nos está diciendo relacionado a los conflictos económicos. Entonces, la opción correcta sería la A: caída de las exportaciones del cacao hacia Europa, con lo cual se devaluó la moneda y se generó una alta inflación. Ahí se relaciona directamente con todos los problemas que existieron en nuestro país, luego vino la dolarización y demás. Por ende, la respuesta que nos queda sería la A. Muchas gracias. Ahora vamos a ver otra pregunta del área de ciencias naturales, física específicamente. Nos dice: dos automóviles parten desde un mismo punto, con movimiento rectilíneo uniforme. Mucho ojo con este movimiento. El auto A se desplaza hacia el norte a 90 km por hora y el móvil B hacia el sur a 80 km por hora. Calcular la distancia que los separa al cabo de 2 horas. ¿Sí? Entonces nosotros estamos con los dos móviles, el uno va para arriba, el otro va para abajo. Entonces se están alejando. El primer móvil viaja a 90 km por hora. Eso quiere decir que en una hora viaja 90 km. En las 2 horas será 180 km. Entonces se desplaza a los 180 km hacia arriba. El móvil 2 o el móvil B se desplaza hacia abajo a 80 km por hora. Es decir, que en una hora viaja 80 km. En las 2 horas viajará 160 km. Si el uno viaja hacia arriba 180 y el otro hacia abajo 140, lo que tendríamos que hacer es sumar estas distancias. Y simplemente sumando 180 más 160 nos da 340 kilómetros. Un ejercicio sumamente simple para física.
Sí, continuemos, por favor. Únicamente conociendo los conceptos básicos. Y es algo del día a día, además. Lógicamente, sí. Otra pregunta relacionada con el área de ciencias naturales y dice lo siguiente: complete el enunciado. Los organelos denominados están presentes tanto en los organismos autótrofos como heterótrofos, y en condiciones normales su función es utilizar para liberar energía mediante la respiración celular. En condiciones de ausencia de oxígeno, el metabolismo cambia y se produce la respiración anaerobia. Ahora, si analizamos, compañeros, cada una de las opciones, ¿no es cierto? Por lógica únicamente sabemos que el aire no forma parte de un organelo celular, ¿no es cierto? Por lo tanto, descartamos. Vamos a analizar la opción número 4 que dice piruvato. Tampoco el piruvato forma parte de un organelo celular, por lo tanto también lo descartamos, ¿no es cierto? Quedamos entonces nuestro organelo, que es la mitocondria, que ayuda a generar energía, ¿ya? Por lo tanto, ahora estamos entre la opción 2 y 3. Ahora, ¿cuál será la opción correcta? Dice lo siguiente: su función es utilizar un virus, la mitocondria. ¿Ustedes qué opinan, compañero? No, y más que todo, en el contexto de la oración no queda virus. Claro, lógicamente dice utilizar virus para liberar energía. Un virus jamás se puede utilizar para liberar energía, ¿sí? Lógicamente, y también necesitamos un compuesto de origen orgánico para liberar energía, ¿ya? Entonces nuestra opción correcta quedaría mitocondrias, piruvato, la opción número 3. Ahora, concretando un poquito más, lo que hace referencia al piruvato es un compuesto orgánico de importancia biológica que se forma mediante la glucólisis para generar energía. Bien, ahora analizamos nuevamente un poco del dominio social, que también no tiene que ver con la parte lingüística, aprender a leer de una manera correcta para diferenciar lo explícito y lo implícito. Vamos a ver la pregunta que se nos plantea. Acerca del Plan Nacional del Buen Vivir. Según el artículo 1 de la Constitución, Ecuador es un estado de derechos y justicia, cuyo fin es la protección y la garantía de los derechos. El artículo 3, numeral 8, dice que uno de los fines del Estado es garantizar el derecho a una cultura de paz y seguridad integral. Por esta razón, el acceso a una justicia imparcial e independiente y la vida a un entorno libre de amenazas, violencia y temor son características para alcanzar el desarrollo de las personas, mejorar su calidad de vida y lograr el ejercicio pleno de sus derechos y libertades democráticas. ¿Qué nos dice? Seleccione las acciones que permiten el ejercicio de estos derechos humanos. Veamos cuáles tienen relación, ¿no? Creación de nuevas unidades judiciales en el país, entre ellas las especializadas en familia, mujer, niñez y adolescencia. No, si analizamos nuevamente lo que nos dice, el Plan Nacional del Buen Vivir siempre se ha enfocado, ¿no?, en generar esa cultura de paz y de seguridad integral. Por ende, la opción 1, ¿qué considera el compañero? ¿Será que tiene relación, ¿no?, que permite el ejercicio de los derechos humanos o no? Yo consideraría que sí, porque nos está protegiendo tanto a la familia, mujer, niñez y adolescencia. A través quizás no de una necesidad del país, creación de nuevas unidades judiciales en el país. Podemos tenerla como correcta, ¿no es cierto? Vamos a la 2. Fortalecimiento del sistema de vigilancia y control epidemiológico con responsabilidad comunitaria. Hasta la actualidad no hemos podido todavía plasmar a ciencia cierta esto, entonces descartado. Promoción del pluralismo jurídico que reside en la consolidación de la justicia indígena y de la paz. No, ciertamente la lucha, la reivindicación contra los derechos de los indígenas se viene dando desde tiempos antiguos hasta la actualidad, podríamos considerarla entonces. Y la última, formación de una cultura de transparencia para el empoderamiento de la ciudadanía en los procesos de control social. Esto, si analizamos un poco, ¿no?, dentro de los derechos y demás cosas, no podremos encontrarnos. Entonces, la opción correcta vendría a ser, ¿no?, el literal 1 y el 3. Creación de nuevas unidades judiciales en el país y promoción del pluralismo jurídico que reside en la consolidación de la justicia indígena y de la paz. Muchas gracias, padre. Vamos ahora con una pregunta de física y nos dice lo siguiente.
Si el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra se puede aproximar a un movimiento circular uniforme, ¿cuál es la dirección de la aceleración centrípeta que posee la Luna cuando gira alrededor del planeta? Entonces recuerden ustedes que un movimiento circular, como su palabra lo dice, va a formar un círculo, ¿sí? Como una rueda, por ejemplo, de un vehículo. En este caso, esa órbita va a ser generada por la Luna alrededor de la Tierra. Y nos dice lo siguiente: es paralelo a la dirección de la velocidad y se dirige al centro de la Tierra. La siguiente: es perpendicular a la dirección de la velocidad y se dirige al centro de la Tierra. Es perpendicular a la dirección de la Tierra y se dirige al centro de la Tierra. Es perpendicular a la dirección de la gravedad y se dirige al centro de la Tierra. Recordemos que la aceleración centrípeta siempre se dirige al centro, en este caso de la Tierra, y la velocidad estaría siendo tangente a esta circunferencia que vendría siendo la órbita, es decir, va a formar, van a formar un ángulo de 90 grados entre la aceleración y la velocidad. Por lo tanto, un ángulo de 90 grados es algo perpendicular. Vamos leyendo nuevamente. ¿Cuál es la dirección de la aceleración centrípeta? Nos dice: ¿es paralela a la velocidad? No es paralela, hemos dicho que es perpendicular. Vamos con la siguiente. ¿Es perpendicular a la velocidad? Sí, sí es perpendicular. ¿Y se dirige hacia el centro de la Tierra? También se dirige al centro de la Tierra, por lo tanto es la opción 2 en este caso. Vamos a continuar ahora con una pregunta del área de ciencias naturales referente a química, en lo cual dice lo siguiente: los éteres son compuestos que presentan poca reactividad química, son sumamente volátiles e inflamables, se consideran como derivados de los alcoholes o de los fenoles, en los que se ha sustituido el átomo de hidrógeno por un grupo hidroxilo, por un grupo alquilo o arilo. En base en el texto identifique el compuesto que hace referencia. Únicamente aquí tendríamos que recordar lo que son los grupos funcionales, ¿no es cierto? Para lo cual vamos a ir analizando desde la primera opción. Si analizamos la primera opción, esta pertenece, Juan Diego, a una acetona. Una acetona, lógicamente, una acetona. La segunda pertenece a un alcohol, por lo tanto no es. La cuarta pertenece a un aldehído, por lo tanto no es, y por descarte ya nos queda únicamente la opción número 3, ¿no es cierto? Como sabemos que los éteres, la fórmula general es R o R', ¿no es cierto? El compuesto del éter sería etoxietano. Etoxietano o un dietilétero, de cualquier forma, dependiendo si lo nombramos por sustitución o por función. Para eso están las reglas de la IUPAC. Muy bien. Ahora, volviendo al dominio lingüístico, vamos a identificar qué tipo de texto es el siguiente. Vamos a leerlo. Perú es considerado un país megadiverso. Contiene en su territorio casi el 10% de las especies mundiales de flora, 2.000 especies de peces, 1.736 especies de aves, el segundo lugar en el mundo en biodiversidad, 332 especies de anfibios, ocupó el tercer lugar en el mundo, 460 de mamíferos, tercero en la clasificación, y 365 especies de reptiles, quinto en la clasificación. En general, el 20% de América Latina está reservado para la biodiversidad, cuando en otras regiones es en un promedio el 13%. Sin embargo, mantener esta diversidad requiere un alto costo económico y de capital humano. Según un informe del Banco Mundial, la inversión óptima para financiar la biodiversidad en áreas protegidas del Perú sería de 41.8 millones de dólares anuales. Durante el 2010, la inversión total del gobierno peruano solo ascendió a 13,1 millones, menos del 50%, así que queda un gran camino por recorrer. De las opciones que se nos presentan, nos dice un artículo de opinión, un editorial, un artículo científico y una crónica, ¿no es cierto? Si analizamos las características del artículo de opinión, acá nos está brindando datos argumentados, nos está brindando datos reales y, como obviamente lo dice artículo de opinión, no se está brindando acá una opinión de quién ha generado el artículo, por lo tanto, descartado. Siguiente opción que analizamos, un editorial.
El editorial no también se caracteriza por tener datos consolidados, bien argumentados y que proceden de fuentes fiables. Entonces, podría ser un editorial. Veamos al siguiente tipo de texto que se nos presenta, un artículo científico. Los artículos científicos no por lo general tienen que recurrir a citas, podríamos confundirlos en este caso si hay datos reales, cifrados, pero no responde tanto a las normas de un artículo científico, entonces descartado. Una crónica, acá no nos está hablando en un orden cronológico como su nombre lo indica, sino que simplemente nos está dando datos. Por ende, la única opción que concuerda con la información que se nos presenta sería el editorial, la opción B. Muy importante, Paola, fíjate, yo estaba pensando si es que es un editorial o un artículo científico, pero lo que acaba de mencionar es bastante importante, que le faltan las citas. Nosotros en un artículo científico no podemos poner datos sueltos, tenemos que poner las fuentes. Muy importante esa aclaración. Vamos ahora con un ejercicio de matemáticas, de física, perdón. Nos dice, calcular la aceleración de un móvil que tarda 10 segundos en cambiar su velocidad de 12 metros por segundo a 32 metros por cada segundo. Recordemos que la aceleración se define como un cambio de la velocidad en un cambio sobre el cambio del tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad está cambiando de 12 a 32, por lo tanto, velocidad final menos la velocidad inicial, o sea, 32 menos 12 nos quedaría 20, dividido para los 10 segundos, que sería 2. Por lo tanto, es 2 metros por cada segundo. Los ejercicios de física de estos simuladores son sumamente sencillos, estimados estudiantes. Sí, lógicamente, siempre y cuando conozcamos las características básicas de la materia. Siempre y cuando vayan al Centro de Estudios Neutrón. Lógicamente, también.